Jueces capítulo 6, del 25 al 33. Solo para recordarles, Gedeón está en un momento, pues yo digo, importante de su vida. Voy a regresarme tantito, solo para contextualizar y que no nos perdamos. Recuerde que Gedeón está preocupado, triste, decepcionado, encerrado, porque el enemigo está sobre él y sobre su pueblo. Gedeón tiene, junto con el pueblo de Israel, tiene 7 años en un vaivén de acumular, perder, paz, guerra. Y así Gedeón, el pueblo, lleva 7 años, 7 años que no ve la suya, que parece que se componen las cosas, pero no se componen las cosas, porque viene el saqueador, ¿se acuerdan? Viene el saqueador cada determinado tiempo y roba algo: paz, salud, economía, bienestar, tranquilidad, esas cosas que de repente vienen a nuestras vidas y que tendríamos que tener muy claro y saber, bueno, ¿qué está pasando? Que de continuo no puedo estar bien, que parece que todo se va a encaminar, se va a componer, y otra vez viene un problema, otra vez viene una circunstancia y roba. Y Gedeón lleva así, junto con todo el pueblo de Israel, 7 años, a grado tal que Gedeón está escondido mejor de los problemas, se encueva, ya no quiere saber nada del mundo más que quiere él estar en paz en su casa y hacer lo que le toca, y ya nada más, y se va a encuevar, porque está ya, vamos a decirlo así, está ciscado, de que cuando no es Chana, es Juana. Entonces así se la lleva. Entonces, pero en ese vaivén, Dios le llama de una manera poderosa y de una manera sobrenatural. Entonces Gedeón responde al llamado de Dios, y muy importante decir, estoy poniendo el contexto, muy importante decir que estos vaivenes en la vida, estas dificultades en la vida, no es otra cosa más que Dios llamándote. Parece que lejos está Dios de eso, pero en realidad es cuando Dios está ahí. Y la prueba más evidente es que si el proceso, si el problema, si la circunstancia está tocando tu carne, entonces dalo por hecho que es Dios. Dalo por hecho que es Dios. Si te está incomodando, si te está doliendo, si te está haciendo batallar, ten por seguro que es Dios llamándote, Dios buscándote, y bueno, pues es hora de despertar, de decirle: Señor, aquí estoy. Entonces Gedeón se da cuenta que en ese proceso Dios lo está llamando y Dios recibe su sacrificio. Y Gedeón pone, ¿se acuerda? Pone carne y pone panes sin levadura. Dios le dice: tira el caldo para que quede la pura carne. Y entonces Dios toca la carne de Gedeón. Bueno, la carne del sacrificio, en realidad es Gedeón. Ahí estamos. No, está ahí. ¿Va ahí conmigo? ¿Se acuerda? Unos poquitos se acuerdan. Muy bien. Aquí yo solo refresco cuando se da refresco con mucho. La palabra, pues. Muy bien. En el versículo 25, pasadas estas cosas que les acabo de platicar, viene el verso 25 y dice así: esa misma noche que Dios aceptó el sacrificio de Gedeón, que Gedeón hizo las paces con Dios, porque lo que está pasando en los versículos previos es que Gedeón hace las paces con Dios. ¿Ya hizo las paces con Dios? ¿Se siente en paz con Dios? Por acá, ¿se siente en paz con Dios? Ya, si se siente en paz, ya usted ya levantó bandera blanca y ya se está bien. Esa misma noche que Gedeón hace las paces con Dios y que se muestra dispuesto a sacrificar su carne, lo cual significa sus miedos, sus temores, sus deseos, sus anhelos, sus expectativas, es necesario que los sacrifiquemos delante de Dios. Si tú sacrificas tus anhelos, tus expectativas, tus sueños, tu vida, déjame decirte algo, entonces no tienes vida. Pregunto, ¿alguien está dispuesto a quedarse sin vida? No, ¿qué pasó, pastor?
Pero, ¿sabes? Que Dios quiere tu vida. Dios quiere tu vida. Dios quiere dejarte sin vida. Para que entonces viva Él. Como dijo Pablo, ya no vivo yo. Hermanos, es otro nivel. Eso es otro nivel. No es cualquier cosa lo que dijo Pablo. Pero bueno, en fin. Entonces, esa misma noche dijo, bueno, está bien, acepto tu sacrificio, veo que quieres hacer las paces conmigo, muy bien. Inmediatamente después, Dios lo pone a prueba para ver si era cierto lo que Gedeón realmente estaba dispuesto a sacrificar su carne. A ver si no nada más fue un rito, a ver si no nada más fue algo que sintió bonito Gedeón y lo hizo. Dios esa misma noche lo pone a prueba. Fíjate, ahí vamos. A este segundo paso, primer paso, el orden. Segundo paso, le vamos a llamar identificando con sinceridad. ¿Con qué? Con sinceridad a los enemigos. De lo que se trata es que seamos bien sinceros con nosotros mismos y tengamos el valor de decir este y este son mis enemigos. Y ahorita me vas a ir a entender. Ahora sí, versículo 25 del capítulo 6 dice: esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón. Aquí la traducción está incorrecta, pero lo voy a leer como dice aquí y después te explico cuál es la traducción correcta. Dice: toma el segundo toro del rebaño de tu padre. ¿Toma qué? Voltea con el que tienes al lado y ve si tiene cara de toro. A ver, tócale los de torito, los cuernos. Tócalo, pues, ¿tiene cara de toro o no? Oh, bueno, cambio la pregunta. ¿Alguna vez lo has visto como toro? Oh, no, toro no existe, ¿va? No lo quería decir así. Pero bueno, ya lo dijo. ¿Alguna vez lo has visto como toro o como vaca? ¿Cuál es la característica de un toro? La fuerza, la bravura, ¿no? Ok, muy bien. Entonces Dios le dice: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Pero en realidad, la traducción correcta, la Biblia, la Torah habla de 2 toros. No uno como dice aquí, no uno como dice en las versiones normales, sino la Biblia habla de 2 toros. Un toro joven y otro toro ya maduro, el de 7 años. El que registra prácticamente, bueno, muchas de las versiones que revisé, incluida esta, está mostrando un toro de 7 años, pero en realidad está hablando de 2 toros, uno joven y uno de 7 años. ¿Ok? Muy bien. Dice: esa noche el Señor dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Mira, qué interesante lo que está pasando aquí. Porque Dios le está diciendo que con un toro derribe, ¿qué cosa? Derribe 2 altares, uno a Baal y otro a Acera. Pero hay una cosa que es bien interesante, que el altar no es de Gedeón, sino de ¿quién? ¿Se vale? Voy a ilustrarlo grotescamente, no es así, pero solamente para ilustrar. ¿Tú te atreverías a tirarle a tu jefecita santa o a tu jefecito santo sus vírgenes, sus crucifijos? ¿Tú te atreverías? Esa medallita ¿tú te atreverías a hacerlo? ¿De cuál? No, porque se me seca la mano. Se te seca la mano. Ándale, sí. ¿Por qué Dios le está pidiendo que derribe algo que no es suyo, sino que viene de familia, que viene de su padre y que viene de su madre? Lo normal era que eran 2 dioses. Bueno, con D chiquita, y ahorita vamos a explicar más eso.
Baal y Acera. Acera era, no se sabía, no estaba tan claro porque a veces era como su mamá o su esposa de Baal. Como la Virgen de Guadalupe. ¿No? Que así lo ponen. Que como que son pareja, no sabes si es mamá o papá, pero eso Acera es una deidad que viene de toda la vida, y se ha ido cambiando de rostro, pero es la misma, es el mismo mono, no es el mismo ídolo, pero bueno, no me detengo en eso porque ese no es el tema. Fíjate, y entonces, qué tremendo es que Dios le pida algo que no parece que sea un problema de Gedeón, sino que parece que es un problema de familia. ¿Tú qué piensas? ¿Era un problema de familia o era un problema de Gedeón? ¿Por acá dices? ¿Del lado izquierdo dicen? ¿Del lado derecho? En realidad era un problema de Gedeón. Por eso digo que nos tenemos que poner sinceros. Porque yo puedo decir, no, yo no soy como mi papá. No, yo no soy como mi mamá. O yo no seré como... ¿No? Porque pues además entre papá e hijo varón siempre hay pique, ¿no? Y entonces de chavo alucinas a tu papá, pero ya de más grande te das cuenta que eres igualito a tu papá. Y así la mujer. Bueno, entonces eso que parece que es de familia en realidad es una bronca de Gedeón. Por eso Dios le dice a Gedeón, y no a su papá, a Gedeón le dice, tú ve y derriba eso, ese altar. Vamos bien. Ahora, Baal, o esta deidad significa lo siguiente: Señor, amo o esposo. Voy a repetir: Señor, amo o esposo. Eso significa Baal. Quiere decir que quien ponía un altar a Baal se casaba con Baal, o hacía a su esposo, o hacía que Baal fuera su amo. Se asociaba, escúchame, como un dios que estaba relacionado con la prosperidad o con el bienestar. Pero era muy interesante porque era un dios que dominaba los elementos naturales, principalmente los elementos climatológicos. En aquellos entonces era fundamental que hubiera lluvia sobre la tierra, porque eso estaba asociado con la prosperidad de la tierra, y en ese entonces pues, todo el mundo era agricultor, no había fábricas. Entonces la lluvia era absolutamente indispensable para la reproducción de la vida. Entonces se creía que Baal dominaba la lluvia y él era el que otorgaba la lluvia, y por lo tanto hacía que las cosechas prosperaran, hacía pues que la gente prosperara. Pero fíjate qué interesante. Para ellos era un Dios que no veían, aunque lo representaban con una imagen, era un Dios que no veía, era un Dios encargado de lo sobrenatural. El ser humano no tenía injerencia sobre los elementos climatológicos. Esa era su concepción de Dios. Muy bien. Ahora, el pueblo está en medio de una escasez tremenda. El pueblo lleva 7 años de este vaivén de me va bien, me va mal, me va bien. Está 7 años así. Y qué curioso es que estando así es cuando más se aferraban a Baal. ¿Pero qué es un Dios? Mira, yo puse una definición de Dios, no del diccionario, sino algo que me dio Dios. ¿Dónde lo puedo ver? ¿Dónde encuentro? Aquí está.
Bueno, ahorita me acordaré. Aquí está. Un ídolo, lo puse así, es aquel que ocupa un lugar de privilegio en la vida de las personas, pero que sin embargo se asume como algo normal. Lo voy a repetir. Un ídolo es algo que ocupa un lugar de privilegio en la vida de las personas, pero que sin embargo se ve como normal y no le agrada a Dios. Pregunto, ¿hay algún ídolo en nuestras vidas? La neta, ¿hay algo que ocupe el primer lugar en tu vida antes que Dios? La pregunta parece bien normal dentro de la iglesia cristiana, pero hoy no quiero que sea normal, sino hoy quiero que sea respondida desde la sinceridad de tu corazón. Sincérate contigo mismo. Cuando yo estaba recibiendo esta palabra, yo me estaba sincerando conmigo mismo. Es muy importante. Mira, el motivo del desorden, mejor dicho, la causa del desorden es bien sencilla de entender. Hay ídolos en tu vida. El desorden es provocado, el caos en las vidas, sube y baja de la vida es provocado porque hay ídolos en la vida de nosotros los cristianos. Así de sencillo. ¿Cuántas cosas no hay antes que Dios? ¿Cuántas? Esa es la verdad. Y entonces el pueblo de Israel está batallando con esos ídolos. Mira, yo podría hablarte de mí, pero no es el tema. Pero cuando yo estaba recibiendo esto, digo, Señor, y luego me faltó la otra mano. Porque cuántas cosas no hay que ocupan el primer lugar antes que Dios. Tu razonamiento, tus miedos, tu duda, ¿tu cuál? Tantas cosas que impiden que Dios tome un lugar, porque lo que está pasando en la vida de Gedeón es que Dios no tiene un lugar. Dios, a través de la dificultad, se está haciendo un lugar en la vida de Gedeón. ¿Te das cuenta? Dios mueve las circunstancias, te toca la carne para ver si le haces un campito, o mejor dicho, para ver si quitas a los ídolos y lo pones a Él en primer lugar. Así de sencillo. Esto, hermanos amados, pues esto usted ya lo sabe. No le estoy diciendo la nacionalidad del anticristo, ni el mes de su nacimiento, de cuándo va a aparecer. No le estoy diciendo una cosa así. Esto es sumamente sencillo de entender y ya lo sabemos. ¿Serás capaz de sincerarte con Dios hoy? Muy bien. Ahora, vamos a regresar a ese verso. Dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño. Pero en realidad lo que dice es: toma un toro joven y toma el segundo toro de 7 años. Eso es lo que dice el original. Muy bien. El que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal. ¿Por qué Dios le está pidiendo que agarre toros? ¿Y para qué se necesita la fuerza? Exactamente. Ese toro joven representa toda la fuerza necesaria para derribar ese altar a Baal. ¿Cómo eres? ¿Cómo defiendes las que son tus creencias o tus convicciones? Yo me he topado con gente que dice A, todo el mundo sabe que es B, pero este cuate dice A y nadie lo mueve, y defiende su convicción como toro. Bueno, con esa misma fuerza se necesita para derribar esas creencias y esas actitudes y esos ídolos falsos, que son quizás muchos.
ese altar a Baal. Hermano amado, no es sencillo. No es sencillo. Porque, no me adelanto, vamos a seguir. Nótese que hasta aquí Dios no ha sacado de la bronca a Gedeón. Nótese eso. Gedeón tiene un problema de prosperidad, tiene un problema de miedo, tiene un problema de incertidumbre. Nótese que hasta aquí Dios no lo ha sacado de la bronca, porque el paso del orden y el paso de identificar a los enemigos y de derribarlos es nuestro paso, es lo que nos toca a nosotros. Escúchame, es lo que nos toca a nosotros. Y a veces no entendemos que esa es nuestra parte. Y si no hacemos esa parte nosotros, Dios no va a hacer nada. Cuando Jacob tiene un encuentro con Dios, en aquel lugar, en aquel desierto, y se pelea con el ángel de Dios, ¿se acuerdan de esa parte? Y lo descoyunta y le cambia el nombre. El cambio de nombre es muy sencillo. De Jacob a Israel. ¿Qué significa Jacob? No voy a decir que tranza, porque no significa ni tranza ni usurpador, aunque sí era. ¿Saben qué significa Jacob? ¿Algún avesado en el hebreo? Jacob significa, bien sencillo, el que toma con su mano las cosas. Y estamos tan acostumbrados a resolver las cosas nosotros, ¿sí o no? Baal representa algo en lo que los seres humanos confían antes que en Dios, en su fuerza, en su salud, en su inteligencia, en sus relaciones, en su trabajo. Hermano, todo eso es falso. Todo eso es una ilusión de tu mente. Todo eso ocupa quizás el lugar de Dios. El trabajo se va así, la salud se va así, los amigos se van así, la familia se va así. Todo eso es ilusorio. Son quizás dioses falsos. Muy bien. Entonces, Dios le está pidiendo que tome un toro, toda la fuerza de un toro joven para derribar esos dioses falsos. ¿Me sigue? Ok. Toma el segundo toro del rebaño de tu padre que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Mira, si yo hubiera sido Gedeón, ya hubiera dicho a Dios: Señor, ¿ya te diste cuenta de lo que me pediste? Le hubiera dicho: Señor, pero ya hice las cuentas y son muchos los que se van a levantar contra mí. Señor, mira cuántos problemas. Yo me hubiera adelantado 3 o 4 movimientos a la jugada de Dios. ¿Hay alguien así como yo? Sí. Nadie. Ay, yo soy el único. No voy, prediquen otro, porque yo soy el pecador aquí y redento. Hermano, yo me hubiera adelantado. Dios me está pidiendo esto. Y yo le hubiera buscado todas las posibles consecuencias. Pero mira, qué bueno que Gedeón no razonó así. Gedeón simple y sencillamente obedeció. ¿Es fácil o difícil obedecer? Para el cabezón es bien difícil obedecer. Para el que pone en primer lugar su mente es muy difícil de entender, es muy difícil de obedecer. Y si tú eres de esos, hay un ídolo ahí. ¿Qué son tus pensamientos? Ese es un ídolo. Ahora, fíjate, muy importante, esa manera de ser, esa manera de pensar, que parecía del padre de los padres de Gedeón, que sí era, en realidad era una herencia de casa. ¿Te has preguntado cuántos rasgos tengo yo? ¿Cuántos pensamientos tengo yo? ¿Cuántas creencias, cuántas formas de ser o actitudes tengo yo de mis padres y no son correctas?
nos examinamos, capaz que nos sorprendería qué tan parecidos somos a nuestros padres. Muy bien, vamos a avanzar. Y luego dice: derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. La diosa Acera se representaba como un árbol. Es una deducción mía, era un árbol frondoso y le daban forma de mujer al tronco, de manera que se juntaban a adorar en medio de un árbol frondoso. Pero era muy interesante porque era un árbol que tenía raíces profundas. Entonces nada más le daban la forma de diosa, que era una diosa mujer. Por eso es que se necesitaba un toro. Por eso es que se necesitaba la fuerza de un toro para derribar tamaños ídolos. ¿Me explico? Esto se trata de tener una convicción profunda de derribar lo que Dios te pida que derribes, de quitar lo que Dios te pida que quites. Y no es sencillo, es bien fácil de decir, es bien fácil de entender, pero no es ni remotamente sencillo de hacer. No es sencillo de hacer. Dice: esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro, pero ya lo hizo. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Diga conmigo: Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Te das cuenta? Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Esto quiere decir que Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Si no es Dios el primer lugar en nuestras vidas, hay ídolos que están usurpando su lugar. Y ¿sabes qué? Dios nunca va a hacer nada en nuestras vidas. Yo quiero que haga Dios cosas en mi vida. Alguien ya está cansado, alguien ya se cansó de hacer todo por él mismo. Mira, me dijo un amigo hace no mucho, se quedó sin trabajo. Él ha tenido puestos muy buenos en empresas muy importantes, gerente de producción, cosas así bien, ¿no? Y gana muy bien. Y en sus chambas ha tenido mucha responsabilidad. Y me dijo algo bien interesante. Ahora que vino estaba sin chamba. Y me dijo: yo no voy a buscar trabajo. Ya me cansé. Quiero que ahora Dios me dé trabajo. Está interesante, ¿no? Porque eso nos haría gente bien descansada. No tendría usted esas ojeras, esas canas. No, yo ya me veo canas. Pero es difícil dejar que Dios actúe. Ahora, vamos poniendo la escena como está aquí. Fíjate. Primer punto: Gedeón se está metiendo con su padre y su madre. Punto número 2: Gedeón está metiéndose con todo el pueblo que también adora a Baal y a Acera. ¿Se da cuenta? Pregunto: ¿qué le podía pasar a Gedeón si se metía con su padre y con su madre y con todo el pueblo? Mira, mínimo que lo desheredaran, que le dijeran cosas como que tú ya no eres mi hijo, ni te conozco. Mínimo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Fíjate, porque si Dios te dice quita esto, esto y esto, te vas a quedar sin padre. ¿Te conviene o no? Si tu padre, si tienes cosas que no le agradan a Dios, si tienes ídolos que obviamente ocupan el lugar de Dios, entonces tienes un padre. ¿Cómo se llama ese padre?
¿Cómo se llama? ¿Cómo? La televisión, bueno. Pero ¿cómo se llama ese padre? Satanás. No me entendiste. Si hay ídolos en tu vida, si hay cosas que ocupan el lugar de Dios, tu padre es Satanás. No, pero si yo vengo a la iglesia, no te hagas. Si hay ídolos en tu vida, tu padre no es Dios, tu padre es Satanás. Punto y se acabó. Así de sencillo y así de crudo. Tú puedes decir, padre, aquí estoy. Pues sí, pero la Biblia dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Pero si hasta 2 veces dijeron Señor. ¿Me explico? Entonces quiere decir que lo que está pasando en la vida de Gedeón es que el Satanás y el padre se están disputando la paternidad de Gedeón. Muy bien. Luego, Gedeón se iba a quedar sin papá, mínimo. 2, Gedeón pudo haber muerto o estaba en riesgo de muerte por sacar todo lo que tenían que sacar. Y dicho y hecho, pasó. Le dijeron al papá de Gedeón, tráeme acá a tu hijo, le vamos a dar cuello. Ahora, esto que es bien sencillo de decir, no es nada fácil de entender y de poner en práctica. Porque si tú decides sacar los ídolos, te vas a transformar en otra cosa absolutamente distinta. Entonces, tu vida va a dejar de ser tu vida para entonces convertirse en la vida de Dios. ¿Tú entiendes esto? Es muy difícil de entender. Es muy difícil de resignarse. Hermano, tus sueños, si tú decides, tus sueños, tus anhelos, tus expectativas, tu manera de ser, todo se acabó. Se acabó, no tiene sentido. No tiene sentido. Estorba. Eso es absolutamente radical. Gedeón se estaba jugando el todo por el todo, sin saber qué iba a pasar. A eso nos llama Dios. Y es tan tremendo dejar que Dios te vaya conduciendo y que Dios vaya haciendo es lo más radical y desafiante que hay. Pero ese es el camino de la fe. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Hermano amado, ¿estás dispuesto? Los ídolos son los que le dan sentido a tu vida. Si quitas los ídolos, quitas el sentido de tu vida. Di conmigo, la vida no tiene sentido. Ok, ya lo dijiste, ¿lo crees? La vida no tiene sentido. El ser humano anda por todos lados buscándole el sentido a la vida. ¿Por qué están viendo los supermercados? No manches, la gente va y ni lo necesita lo que compra. Bueno, el huevo, la leche, eso sí, ¿no? Pero las tiendas de ropa, la tele, ni lo necesitas. ¿Por qué? Pues porque anda buscando el sentido de su vida. Pero no tiene sentido. Tú y yo creemos que la vida tiene un sentido. Pero. Hoy te voy a descifrar un misterio. El sentido de la vida es Dios. El sentido de la vida es Dios. El propósito de tu vida es Dios. Punto y se acabó. Todo lo demás, tú crees que te hace bien, tú crees que te conviene, tú crees que está padre, pero no tiene sentido. Yo me di cuenta de eso.
recientemente. Yo pensé que anhelaba cosas, yo pensé que quería cosas, yo pensé que podía cosas. Y es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Pero Dios le dijo a Gedeón, no morirás. Así, sí se va a morir algo, seguro. Pero tú no morirás. Ahora yo voy a ser el que te da vida. Ahora yo voy a ser el que te da sentido y te da rumbo. Ahora yo voy a ser el que te va a controlar. Que Dios te controle significa que tu vida ya no es tu vida. Que tú ya no estás ahí. Que eres como un espíritu andante. No errante, andante. ¿Me sigue, hermano? Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Si a alguien le parece demasiado duro, hermano, puede ir a ver Chabelo. O las repeticiones de Chabelo, lo que haya de Chabelo. Dice, después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. ¿Quién era ese toro? ¿Quién era ese toro? El de los 7 años, ¿quién era? Póngale un nombre. ¿Se atrevería usted a ponerle su nombre? Gedeón está sacrificando ahí sus 7 años de esclavitud, sus 7 años de opresión, sus 7 años de pensar lo que pensaba, su manera de ser que le duró tanto tiempo. Gedeón está poniendo en el altar del sacrificio, se está poniendo él mismo ahí. Ahí se está poniendo Gedeón. Y lo bueno es que el inocente ni preguntó. Así hizo como Dios le dijo. Para consuelo de muchos, Gedeón sí tenía miedo. Que vamos a seguir leyendo, dice el 27. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Mira, qué bonito es congregarse. Qué bueno es congregarse. Porque si Dios te pide algo, a ti nada más vas a parecer loco. Pero si te añade otros 10, ya no te vas a ver tan mal. Por eso estamos aquí. Porque aquí hay no solamente un loco, sino que hay, yo creo que más de 10 locos que te vamos a acompañar a derribar esos ídolos. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Así Gedeón se dio un poquito de valor. No puedo decir, si mi hermano lo hizo, ¿por qué yo no? Si mi hermano que era así, 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 lo hizo, ¿por qué yo no? Si él pudo, ¿por qué yo no? Y entonces Gedeón se da valor con 10. Yo así también. Por eso son buenos los testimonios de las personas. Muy bien. Dice, entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Le tenía miedo a su tío, a su cuñada la brava, le tenía miedo a todos. Dijo, no, ahorita se me va a armar. Y con 10, ¿quién más tuvo miedo en los evangelios? ¿Se acuerdan? Ok. La Biblia habla de 2 testigos. En el Apocalipsis habla de 2 testigos. Y habla de 2 testigos en varios pasajes.
Pero hubo dos testigos de Jesús. Hubo varios, pero hubo dos. Uno en el Apocalipsis, pero están también cuando el Señor Jesús muere. Uno es Nicodemo y el otro es, ¿se acuerdan? José de Arimatea. La Biblia narra cómo José de Arimatea tiene miedo por los judíos, él era un principal de los judíos. Y no se atrevía a ir por el cuerpo de Jesús de día. Dice la Biblia que de noche fue por el cuerpo de Jesús, por miedo a los judíos. Entonces mira de quién estamos hablando. Dice, a ver, alguien que me ayude a leer porque no me perdí. Y sacrifíquenme ya. 28, dice, temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se habían sacrificado. Los habitantes se preguntaron unos a otros, ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Verso 30. Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. ¿Usted qué cree que hubiera pasado? El padre de Gedeón pudo haber estado bien agraviado por lo que hizo el hijo. Si Gedeón lo calcula, si yo conozco a mi papá y va a razonar de esta manera y va a pasar esto, si Gedeón lo calcula no hace nada. ¿Hay algún cristiano calculador? Híjole, yo soy el primero, me avergüenzo. Porque yo ya sé lo que va a pasar hasta en las películas. ¿Sí o no, amor? Yo le platico a mi esposa las películas. Pasan 10 minutos y le digo, ya sé lo que va a pasar. Soy un atarantado de primero. Me avergüenzo. Es de que vea la película, ¿verdad? Dije, veo la película, ya me la sé, pero la veo. Y luego ni es cierto lo que digo. Así es que ya. Luego sí es cierto, pero luego no. Y yo siempre sé qué va a pasar. Ese es mi enorme defecto. Muy mal defecto, terrible defecto, porque la cabeza muy mal. Pero no se preocupe, estoy transformándome. Dios me está transformando. Aguamazos, pero me está transformando. Con dureza, pero Dios me está transformando. Dice así, entonces, 30 me quedé, ¿verdad? Saca a tu hijo, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Tendrá que morir. Dios no quiere que nos muramos. Dios no quiere que nos pase nada malo. Dios quiere que nos transformemos. ¿Y sabes qué? Que estemos dispuestos a morir por Él. Como lo vimos en la película de ayer. Que estemos dispuestos a morir por Él. ¿Está usted dispuesto a morir por Él? Si Dios te dice esto, haz esto, aunque no te parezca, aunque no te acomode, aunque lo que sea, ¿estás dispuesto a dar la vida por lo que Dios te dijo? Si no estás dispuesto, Dios nunca, de los nunca, va a hacer nada contigo. Fíjate, Dios le está pidiendo a Gedeón que combata a sus enemigos. Es decir, Baal y Acera son enemigos de Dios. Pero son enemigos de Dios porque Gedeón y su familia los han levantado como enemigos de Dios. Entonces dice, haz esto, quita esto, y entonces yo haré lo que me pidas. ¿Nos conviene o no nos conviene? Sí. Si Dios te dice, haz A, obedécelo. Así de sencillo, obedécelo.
y quita lo que tienes que quitar de tu vida para que entonces Dios pueda hacer lo que tú quieres que Él haga en tu vida. Que sí se vale, pero primero Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego, y lo que hacemos normalmente es busca primeramente todas las añadiduras y al último, si nos da chance, el reino de Dios. Y esa es la verdad. Así de sencillo es. Parece que hacemos cosas buenas, pero en realidad no lo son. Parece que no está mal que lo hagamos, pero te has preguntado, Dios, ¿realmente te agrada que? Vamos cerrando, dice, saca a tu hijo, le exigieron a Joás, los hombres de la ciudad, tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba, ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. Y el siguiente versículo dice, entonces Baal se levantó y le puso una tunda a Gedeón. ¿Qué dice? Pregunto, ¿eran Baal y Acera dioses? Si hubieran sido dioses, le ponen una tunda a Gedeón. Entonces, mira al que tienes al lado. Todo. Mira al que tienes al lado, vamos. Todo lo que hace el hombre es falso. Todo lo que está en esta tierra es falso, es vano, se va a ir, va a desaparecer. Todo. Por lo tanto, hay una sola cosa verdadera, hay uno solo verdadero que es Él. Él es la verdad. Él es la verdad. Todo lo demás es falso. Pero qué difícil es entenderlo. Dice el 32. A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerobal, que significa que Baal se defienda a sí mismo. Este cambio de nombre fue un desafío. Es una manera burlona del papá de Gedeón de poner a todo lo demás que es falso. Bueno, si tal cosa y tal cosa y tal cosa son dioses, pues entonces ahí les va Gedeón. Los está desafiando. Fíjate entonces que Gedeón se transformó de ser un talador, porque la palabra Gedeón significa talador o guerrero, se convirtió en alguien que dice: yo destruyo a todos los dioses falsos, a todos los enemigos de Dios, yo los destruyo. Eso, ahí Gedeón empezó a pintar, empezó a contar en el reino de los cielos, hasta allí, cuando se decidió a quitar a los ídolos. Si no nos decidimos quitar a los ídolos, no existimos para el reino de los cielos. No existimos en términos espirituales, no existimos. Somos uno más del ejército de Satanás. Vamos a ponernos aquí, ya no voy a leer más.